México rompe relaciones con Ecuador en reacción a la irrupción de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana de Quito para capturar a Jorge Glass, quien fue vicepresidente de Rafael Correa. En esta edición entrevistamos al expresidente Correa. El presidente Andrés Manuel López Obrador agradece el apoyo internacional. Los países del continente americano condenan en bloque a Ecuador. Nicaragua rompe también relaciones con Quito y la OEA habla de violación del derecho internacional. El ejército israelí asegura haber recuperado el cuerpo de un rehén en el sur de la Franja de Gaza, mientras Hamás anuncia que va a volver a la mesa de diálogos con Israel, pero insiste en su demanda de que las fuerzas israelíes se retiren del enclave palestino. Buenas tardes y bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Soy Rosa Pérez Masdeu y es para mí un gusto acompañarlos. Iniciamos con noticias de América Latina. Ya lo saben, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador y lo acusó de violar su soberanía nacional al irrumpir en su embajada de Quito. Y es que, incumpliendo el derecho internacional, la pasada noche la policía ecuatoriana entró por la fuerza en la sede diplomática mexicana para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass, quien fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca en Guayaquil. El presidente mexicano expresó su agradecimiento por el apoyo recibido de la comunidad internacional. Escuchemos. Agradecemos la solidaridad de mandatarios, dirigentes y organizaciones civiles de distintos países y del nuestro tras el asalto de la Embajada de México en Ecuador. Respetamos al pueblo hermano de ese país y a nuestros connacionales les pedimos comportarse con mucha prudencia para evadir el acoso y no caer en ninguna provocación. Como menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador en su mensaje, distintos países de América han condenado a Ecuador y expresado su solidaridad con México. Nicaragua ha incluso roto relaciones diplomáticas con Quito y la OEA ha calificado el incidente de violación del derecho internacional. A medida que aumenta la tensión diplomática entre Ecuador y México, distintas son las condenas hacia el gobierno ecuatoriano tras la irrupción de sus autoridades en la Embajada Mexicana en Quito. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, remarcó que se debe respetar la integridad de las sedes diplomáticas y exigió un diálogo bilateral que podría concretarse en Washington. La Secretaría General rechaza cualquier acción violatoria o que ponga en riesgo la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas y reitera la obligación que tienen los estados de no invocar normas de derecho interno para justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. En este contexto, manifiesta solidaridad a quienes fueron víctimas de las acciones improcedentes que afectaron a la Embajada de México en Ecuador. Una medida secundada por el presidente colombiano Gustavo Petro, quien además aseguró que pedirá medidas cautelares a la CIDH a favor del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, luego de que el gobierno mexicano le concediera asilo político en su sede diplomática en Ecuador. Glass fue declarado culpable de recibir sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht por parte de las autoridades de su país, aunque luego se sumaron más causas en su contra. Su captura este 5 de abril fue condenada, entre otros, por los presidentes de Chile, Perú, Venezuela, Bolivia y Brasil. La acción constituye una clara violación de la Convención Americana sobre Asilo Diplomático y de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que en su artículo 22 establece que los lugares de una misión diplomática son inviolables y solo pueden acceder a ellos agentes del Estado receptor con el consentimiento del jefe de misión. Por su parte, el gobierno de Nicaragua anunció la ruptura de las relaciones diplomáticas con Ecuador tras la captura de Glass y se solidarizó con México. El gobierno ecuatoriano defiende sus acciones asegurando que el ex vicepresidente tiene cuentas pendientes con la justicia. En France 24 contamos con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para analizar la situación. Señor Correa, muchísimas gracias por acompañarnos. En primer lugar, ¿cuál es su opinión acerca de lo ocurrido? Gracias por esta oportunidad. No sobrepasa mi capacidad de entendimiento. Es demencial lo que ha pasado. Enfrentamos ya no el fascismo, sino la barbarie. El irrespeto a la inviolabilidad de la sede diplomática, el irrespeto a la institución milenaria del asilo. Entonces, esto es una verdadera locura. No tiene precedente ni en la historia latinoamericana ni en la historia mundial. Precisamente se pregunta en qué queda, ¿no?, la soberanía nacional ahora de las embajadas internacionales en Ecuador. Que no es solo demencial, bárbaro, sino que es estúpido.
porque mañana cualquiera va a poder entrar en nuestra embajada, por irrumpir en nuestra embajada, cualquier país. ¿Y con qué solvencia moral vamos a reclamar? ¿Con qué solvencia legal si nosotros mismos respetamos los tratados? Entonces han expuesto al país a una a un continuo peligro, a una humillación que va a durar muchas décadas. Y podemos nombrar otras muchas consecuencias de todo esto, ¿no? Olvidemos de la visa Schengen para España, para Europa en general, olvidemos inversiones extranjeras. Hay importantes inversiones mexicanas en Ecuador, como Claro, ¿no? De Carlos Slim. México es la 12ª economía más grande del mundo, es la segunda más grande de América Latina. O sea, lo que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa es, como le decía, demencial. Es una insensatez sin límites. ¿Y cómo se explica esta decisión que califica usted de estúpida, insensata? O sea, ¿qué razones cree que hay detrás de que el presidente Noboa haya tomado esta decisión? Gran pregunta. Hay dos hipótesis básicas. Una un poquito más complicada, de que está cayendo en las encuestas, ha convocado una consulta totalmente inoficiosa, manipulando a la gente, como buscando iniciar su campaña electoral porque quiere reelegirse en 2025. Entonces quiso dar un golpe de efecto y como no conoce de esto, es totalmente improvisado, creyó que podía violar una embajada y todo iba a quedar ahí, ¿no? Él es el hijo del hombre más rico del país, tiene haciendas bananeras, creyó que era una hacienda bananera más lo que estaba administrando y no todo un país. Esa es la primera hipótesis. La segunda hipótesis, que yo creo que es la más probable, porque conocemos a la persona, conocemos su engreimiento, su envanecimiento, nació en cuna de oro, se crió en una burbuja dorada, es que como el presidente López Obrador mencionó el caso ecuatoriano, que es verdad, cómo nos hicieron perder las elecciones asesinando a un candidato y culpando, ¿no? Ahora se sabe que siempre supieron quién eran los asesinos, pero permitieron que nos culpen. Lo puso en el contexto de las elecciones mexicanas. Cuidado, nos pasa lo que pasó en Ecuador. Y este chico es tan vanidoso, porque dijo, y el segundo subió y ganó. Ah, está desmereciendo mi victoria. Expulsa a la embajadora mexicana, la expulsa. Y rodea la embajada con tanquetas, con militares, policías, fuerzas especiales. Ante esa barbaridad, ante esa desproporción, López Obrador, con mucha sensatez, con mucha calma, dice, esto hacen los fachos. Entonces se sintió más ofendido y ordenó irrumpir. Esa es la segunda hipótesis, aunque no lo crea. Yo creo que esa segunda hipótesis es más probable que la primera, porque estamos hablando de un chico totalmente inmaduro y envanecido, ¿no? Por sus millones. Y en esta segunda hipótesis que usted defiende, ¿cree que Noboa no contempló estas reacciones internacionales a la decisión? Subestimó y probablemente, como estaba de alfombra de Estados Unidos, creyó que le iban a dar todo el apoyo a los gringos, que no lo han condenado, pero tampoco lo han apoyado, y hay silencios que son estruendosos. Toda América Latina unánimemente ha expresado su rechazo a la violación de la embajada mexicana, pero Estados Unidos no ha dicho, esta boca es mía, pero tampoco ha apoyado a Noboa. Entonces sí, yo creo que por su falta de experiencia, pésimo asesoramiento, el nivel del gobierno es menos que mediocre, pues subestimó las consecuencias de su acto. Hablando del asesoramiento que haya podido recibir en esta decisión, ¿tiene usted algunas informaciones sobre cómo se está viviendo precisamente esta situación en el seno del Ejecutivo ecuatoriano? No, yo recuerdo que estoy en Bélgica, también tengo asilo político, y cuando le dan asilo político, ese gobierno está reconociendo que usted es inocente, perseguido político, y que los corruptos son los que lo persiguen. Y a mí no me ha dado ese asilo un gobierno correísta, pues no, es de izquierda. Me lo ha dado el Reino de Bélgica, Bruselas, capital de Europa. Entonces ellos tuvieron muy bien el caso y le dijeron, los corruptos son ustedes. Lo mismo hizo México con Jorge al otorgarle el asilo político. No sé cómo se esté viviendo al interior, le insisto, es gente, sobre todo el presidente, muy envanecido, malo. Por ejemplo, metió preso al hijo de la vicepresidenta para obligarla a renunciar porque ha habido una ruptura con la vicepresidenta que no tiene límite ni escrúpulos. Pero en todo caso, conociendo su psicología, es un chico al que no le gusta perder, creo que sus millones compran todo, pero no todos son así en el gobierno. Yo creo que no conozco la realidad, pero creo que debe haber mucha tensión al interior del gobierno. Usted mismo lo decía, usted está refugiado en Bélgica, traza precisamente algún paralelismo entre su situación y la de su ex vicepresidente Jorge Glas. Sí, lo mismo. Han perseguido a todos los correístas. Nos han repletado de juicios inventados, pruebas montadas, difamación, juicios penales, civiles, administrativos. Les ha impedido tener trabajo, despidieron a todos los que mandaban un tuit a nuestro favor. Eso es lo que hemos vivido 7 años. Por eso esto también es una oportunidad, que el mundo conozca lo que ha pasado en Estados Unidos, en Ecuador. Y además, destrozaron todo. Ni siquiera es que persiguieron para construir algo nuevo, destrozaron todo. Y un país que era ejemplo de América Latina,
Lo convirtieron en ejemplo, pero de todo lo malo. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina, ahora estamos entre los 5 más violentos del mundo. Lo dejamos el sistema de justicia como el mejor de América Latina, ahora tenemos de los sistemas de justicia de los peores del mundo. Entonces, por supuesto que es el mismo caso, nos han perseguido a todos, ¿no? Con las cosas más infames, más ridículas, pero no hay Estado de Derecho en Ecuador. Esto ha demostrado una vez más que lo que tenemos no es Estado de Derecho, sino Estado de barbarie. Saliendo un poco de este caso en particular, ¿considera usted que se pueden trazar algunas similitudes entre la decisión de Noboa de irrumpir en la embajada mexicana con la decisión que tomó el expresidente ecuatoriano Lenín Moreno de permitir que la policía británica entrara en la embajada de Ecuador en Londres para capturar a Julian Assange? No, porque como usted lo ha dicho, Lenín Moreno, en un acto de traición a la patria, rompiendo el derecho internacional, la institución sagrada del asilo, rompiendo la Constitución ecuatoriana que prohíbe entregar un asilado a sus perseguidores, artículo 41, dio permiso, otorgó permiso. Eso es algo escandaloso, tampoco tiene precedente, pero otorgó el permiso para que entre la fuerza pública británica a capturar a Assange. Por el contrario, los británicos, siendo tan poderosos, en 7 años no se habían atrevido a irrumpir en nuestra embajada. Lo hicieron solamente cuando tuvieron el permiso de un gobierno traidor como el de Lenín Moreno. Acá no. Acá nadie les dio permiso de nada. Y se otorga el asilo a Jorge Glass y entran en la embajada, que es un extranjero. Es como invadir México. Eso es un casus belli, es un caso de guerra. O sea, imagínense si hacían eso con la embajada de Estados Unidos. Ya no hubieran invadido Estados Unidos. Y para capturar, que el término preciso es secuestrar un asilado. Esto es gravísimo. Que no lo entienda Noboa, hay otro problema, pero es extremadamente grave lo que ha ocurrido. Dice usted que es un casus belli. ¿Usted espera que esto escale todavía más las relaciones entre México y Ecuador? Gracias a Dios no, porque tenemos un gobierno sensato y con mucha experiencia. Andrés Manuel López Obrador es un hombre de mucha experiencia al mando de México. Pero un gobierno más bisoño podría haber reaccionado de otra manera. Y bastaba que nos bloqueen el puerto de Guayaquil para hacer quebrar al país. Y no excluimos que CELAC u otras instancias determinen sanciones económicas para el país. El problema es que ahí el que sufre es el pueblo ecuatoriano. Pero lo que quiero transmitir es que no podemos subestimar la gravedad de lo que ha ocurrido. Esto no tiene precedente en la historia latinoamericana ni en la historia universal. Señor Rafael Correa, muchísimas gracias por haber compartido su punto de vista con nosotros aquí en France 24. Que tenga buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Nosotros pasamos a noticias de la Franja de Gaza porque Hamás va a regresar este domingo al Cairo para reanudar los diálogos sobre un nuevo intercambio de prisioneros y un cese el fuego con el gobierno israelí. Precisamente en medio de la creciente presión de los familiares hacia Netanyahu para que priorice el regreso de los rehenes tras 6 meses de ofensiva, el ejército de Israel aseguró haber encontrado el cuerpo de un secuestrado en Han Yunis y acusó a la Yihad Islámica de haberlo matado. Él es Elad Katzir, un granjero de 47 años que estaba como rehén en Gaza desde el 7 de octubre. Las fuerzas de defensa de Israel recuperaron su cuerpo en Han Yunis, al sur de Gaza, y fue devuelto a territorio israelí. Ocurre 3 meses después de que pidió su liberación en un video publicado por sus captores de la Yihad Islámica Palestina. Su madre, Hannah, también fue secuestrada y liberada el 24 de noviembre, y su padre, Abraham, fue asesinado en el kibutz. Según inteligencia, Elad fue asesinado en cautiverio. Él es una de las más de 250 personas secuestradas por Hamás durante su ataque el 7 de octubre en el sur de Israel y que desencadenó la actual ofensiva sobre el enclave. Según varias fuentes, Israel ha declarado que al menos 35 rehenes han muerto en cautiverio. Desde Gaza señalan que algunos murieron por ataques israelíes. En noviembre, con la tregua alcanzada entre las partes, se logró la liberación de 113 rehenes. Había 10 hombres a mi alrededor. Tenía la sensación de que me estaban tomando como si fuera una especie de objeto. Simplemente no podía soportarlo. Desde entonces, Israel no ha conseguido un acuerdo con Hamás para liberar al resto de personas. A 6 meses de guerra, familias de los rehenes acusan al gobierno de Benjamin Netanyahu de haber abandonado a sus ciudadanos y que ha administrado mal la guerra. Las protestas de los familiares son semanales. Exigen elecciones adelantadas y piden un alto al fuego inmediato, con la liberación de los secuestrados para que sus familiares retornen a casa. Hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención. Sigan con nosotros.